Hola a todos, mi nombre es Juana Vera y hoy estoy con mi compañera Joana Romero y Susana Fruto y hablaremos de los escándalos globales de las Big Four. A continuación analizaremos lo ocurrido en distintos escándalos corporativos que involucraron a grandes empresas y firmas de auditorías. Se revisarán los principales errores, los riesgos ignorados y también las fallas éticas que permitieron estos hechos, así como las acciones que pudieron haberse implementado para prevenirlos y reducir el impacto en la sociedad y en los mercados financieros. En la NIA 200 tenemos que EI aceptó durante años confirmaciones bancarias obtenidas indirectamente a través de la gerencia y terceros, en lugar de contratar directamente a los bancos en Singapur. ¿Qué debió aplicar? Mantener una mentalidad inquisitiva y estar alerta ante evidencias que contraían la fiabilidad de los documentos. El escepticismo exige no dar por sentada la honestidad de la dirección y validar la forma independiente de las partidas de críticas, como los 1.900 millones de euros en efectivo existente, que fue la pérdida que tuvo Whitaker. En la NIA 210, la omisión en la evaluación de condiciones premium. Exige que el auditor determine si el marco de la información financiera es aceptable y si la dirección reconoce su responsabilidad sobre el control interno. ¿Qué debía aplicar? Rechazar o renunciar al cargo. Si la administración no garantizaba el acceso irrestrictivo a confirmaciones bancarias externas directas, la NIA 210 obliga a no aceptar el encargo o renunciar a él. En la NIA 220 falló el control de calidad del encargo. EI falló al no implementar procesos internos que detectarían la inexactitud objetiva de sus opiniones de auditorías durante años. ¿Qué debió aplicar? La verificación exhaustiva de evidencia. Deberían haber obtenido evidencias directas de los bancos en lugar de confiar en documentos proporcionados por terceros o intermediarios sospechosos. Tenemos la NIA 240. Uno de los fallos o de las falencias tuvo la ausencia de escepticismo profesional, que la NIA exige mantener una mente inquisitiva. EI falló al ignorar múltiples bandejas rojas desde el 2016, incluyendo denuncias internas de fraudes e intentos de soborno por parte de gerentes de Wirecard. ¿Qué hubiera aplicado? Confirmaciones bancarias directas. EI debió confirmar los actos directamente con los bancos a través de sus canales seguros, no a través de intermediarios o documentos proporcionados de la empresa. Tenemos en la NIA 250 insuficiencias en la objeción de evidencia. EI no tuvo evidencias de la auditoría suficientes y adecuadas sobre el cumplimiento de las disposiciones legales o afectadas directamente la información financiera, específicamente en la verificación de los salarios bancarios por 1.900 millones de euros supuestamente depositadas en Filipinas. Una de las faltas de identificación de incumplimiento fue que, a pesar de las señales de alertas y denuncias previas, los auditores no identificaron actos de omisión o comisión contra la ley realizado por la administración de Wirecard. Tenemos la falencia de la NIA 260. La falta de comunicación oportuna. EI no informó adecuadamente a los responsables del gobierno de Wirecard, el Consejo de Administración, sobre las irregularidades contables conocidas. Lo que tenía que aplicar correctamente es la comunicación directa y clara. EI debió comunicar oportunamente los indicios claros del fraude al comité de auditoría, tal como le exige la NIA 260, en lugar de aprobar las cuentas. Y tenemos por último la NIA 265, la falta de identificación de deficiencias significativas. EI no informó sobre las carencias críticas en el cordón interno de tesorería y el seguimiento de operaciones de terceros. La solución fuera que aplicara la validación externa directa, en lugar de confiar en documentos proporcionados por la gerencia, hubiera obtenido confirmaciones directas de los bancos custodiosos esenciales bajo la NIA 500 y la NIA 505. Tenemos el caso de Tesco según las NIAs. En la NIA 200, la falla fue que no mantuvo una actitud suficientemente crítica frente a los resultados financieros que no reflejaban el desempeño real del negocio. Pudieron haberlo prevenido con la aplicación rigurosa del escepticismo profesional, donde habría llevado a cuestionar la razonabilidad de los ingresos y a identificar inconsciencias relevantes. Tenemos la NIA 210, donde no se reforzó claramente la responsabilidad de la gerencia en la correcta aplicación de las políticas contables de los ingresos. En una definición más estricta del alcance del encargo, habría permitido exigir evidencia más robusta y limitar también las prácticas contables agresivas. En la NIA 220 tenemos deficiencias en la supervisión y revisión del trabajo del equipo auditor, especialmente en áreas críticas. Se pudo haber prevenido con un control de calidad adecuado, donde habría detectado
juicios profesionales débiles antes de emitir la opinión de la auditoría. En la NIA 240 tenemos responsabilidad ante el riesgo de fraude en el reconocimiento de los ingresos, donde no fue tratado como un riesgo significativo. En la aplicación correcta de esta NIA habría implicado pruebas más profundas sobre ingresos y las provisiones, permitiendo también detectar la manipulación. En la NIA 250 no se identificó oportunamente el incumplimiento de normas contables y regulatorias. Se pudo haber prevenido evaluando adecuadamente el marco legal, donde habría evitado sanciones y ajustes posteriores. En la NIA 260 tenemos que no se comunicó con claridad los riesgos contables al comité de auditoría y se pudo haber prevenido con una comunicación efectiva donde habría permitido la intervención temprana del gobierno corporativo. En la NIA 265 encontramos que no se informaron debilidades significativas en los controles internos relacionados con los ingresos. Y en la comunicación de estas deficiencias se habría llevado a corregir procesos internos antes de que el problema escalara. Los fallos del escándalo Carilión, de acuerdo a las NIA. En la NIA 200, el fallo fue la planificación poco efectiva, la falta de juicio profesional y emisión de opiniones optimistas a pesar de evidencias de problemas significativos en la empresa y no recopilaron evidencia suficiente y adecuada para respaldar sus conclusiones. En la NIA 210, su falla fue la falta de claridad entre KPMG y Carilión sobre las expectativas y los riesgos, lo que terminó debilitando el enfoque de la auditoría y el análisis de aspectos clave como los contratos a largo plazo. En la NIA 220, su fallo fue la supervisión de socios y revisiones de calidad internas insuficientes y documentación pobre. En la NIA 240 no se identificaron ni se respondieron riesgos de fraude relacionados con reconocimiento de ingresos, asignación de contratos y estimaciones de costes. En la NIA 250 no se investigaron ni evaluaron adecuadamente cuestiones legales o regulatorias como el uso de facilidades de financiación que tenían implicaciones significativas para la continuidad del negocio. En la NIA 260, las distintas áreas involucradas no comunicaron de forma adecuada las preocupaciones clave ni los posibles riesgos al comité de auditoría, al órgano de gobierno de Carilión ni a los supervisores externos. En la NIA 265 no se informaron de manera clara y oportuna numerosas debilidades graves de los controles financieros internos de Carilión, lo que permitió que las debilidades siguieran sin corregirse y se repitieran los errores. La prevención de problemas con las NIAs. Con la NIA 200, si KPMG hubiera aplicado correctamente la NIA 200, se habría planificado la auditoría con un enfoque basado en riesgos y ejercido escepticismo profesional, lo que les habría permitido cuestionar las estimaciones optimistas de Carilión y detectar las señales tempranas de deterioro financiero. En la NIA 210, habría llevado a una carta de encargo más robusta y con condiciones de revisión de riesgos, identificando la creciente complejidad y riesgos de Carilión, reduciendo la posibilidad de emitir opiniones complacientes. Con la NIA 220 se habrían implementado revisiones de calidad independientes y una revisión más estricta del trabajo, lo que habría identificado errores y deficiencias en la documentación antes de emitir el informe de auditoría. En la NIA 240, que exige evaluar riesgos de fraude y diseñar pruebas específicas, si se hubiera cumplido, KPMG habría detectado prácticas agresivas de reconocimiento de ingresos y manipulación de contratos, evitando que se presentaran estados financieros engañosos. En la NIA 250, aplicar esta NIA habría implicado revisar con mayor detalle el cumplimiento de leyes y regulaciones en los contratos públicos de Carilión, revelando incumplimientos y contingencias que debieron reflejarse en los estados financieros. En la NIA 260, que obliga a comunicar riesgos y hallazgos relevantes al gobierno corporativo, si se hubiera hecho de forma clara y oportuna, el comité de auditoría habría tenido información suficiente para exigir correcciones o tomar decisiones preventivas. Y finalmente, en la NIA 265, la correcta aplicación de esta NIA habría llevado a identificar y comunicar deficiencias significativas en los controles internos en un informe anual, forzando a la dirección a implementar mejoras y reduciendo la posibilidad de errores materiales recurrentes. Tenemos el caso de Deloitte. Con la NIA 200, las fallas fueron insuficientemente orientación al interés público, clave en los encargos gubernamentales, la falta de juicio profesional frente a riesgos éticos y reputacionales, también el enfoque excesivo en resultados comerciales. Esto se pudo haber prevenido con una correcta aplicación de la NIA, donde habría reforzado la obligación de actuar con la integridad y responsabilidad social. En la NIA 210, sus falencias fue la ausencia de las cláusulas estrictas sobre confidencialidad y uso de información sensible, y también la falta de limitación de la responsabilidad ética.
Se pudo haber prevenido con un encargo claramente definido donde habría establecido barreras formales para el manejo de información gubernamental, reduciendo el riesgo de uso indebido. En la NIA 220, el documento fue divulgado con fallas en las citas y con información que no fue debidamente comprobada, lo que evidencia deficiencias en los procesos internos de control de calidad. Se hubiera prevenido con una revisión técnica independiente por parte del equipo, permitiendo identificar a tiempo inconsistencias, fuentes inexistentes y errores derivados del uso de inteligencia artificial antes de la entrega del informe. Con la NIA 240 no se realizó una evaluación crítica suficiente de las fuentes, lo que refleja una falta de escepticismo profesional. Además, se presentó un informe con información posiblemente no verificada, generada por herramientas con inteligencia artificial, sin contar con mecanismos eficaces para detectar o corregir datos incorrectos. Y su prevención sería la aplicación de un proceso estructurado de evaluación del riesgo de errores significativos, que habría exigido la validación previa de las referencias y el contenido generado por inteligencia artificial, evitando su difusión sin revisión adecuada. Tenemos en la NIA 250 la falta de evaluación del marco legal sobre la confidencialidad y conflicto de interés. Insuficiente consideración de sanciones regulatorias. Se habría prevenido con un análisis riguroso del cumplimiento normativo, alertando sobre la gravedad legal del comportamiento y evitando sanciones posteriores. En la NIA 260 tenemos fallas como comunicación limitada de riesgos éticos relevantes, la falta de transparencia con autoridades y órganos de control. Y se hubiera prevenido con una comunicación clara y oportuna, permitiendo a los responsables del gobierno corporativos invertir antes de que el caso esclarara. Y por último, tenemos en la NIA 265 que una de las fallas fue que no identificaron ni reportaron las debilidades en controles éticos y de confiabilidad, la ausencia de alertas formales sobre los riesgos de conducta. Se había prevenido con la comunicación de estas deficiencias, llevando al fortalecimiento de controles internos y a una gestión más responsable de información estatal. El análisis evidencia que los grandes escándalos corporativos no se originaron por la ausencia de normas de auditoría, sino por su aplicación deficiente. En los 4 casos se repiten fallas de escepticismo profesional, donde el control de calidad de la auditoría y la identificación oportuna de los riesgos de fraude dan la comunicación efectiva con los responsables del gobierno corporativo, lo que permitió que prácticas indebidas se mantuvieran en el tiempo sin ser corregidas. También podemos decir que la aplicación adecuada de las NIA habría mejorado la definición del encargo, el cumplimiento regulatorio, la comunicación con el gobierno corporativo y la identificación oportuna de debilidades en el control interno, facilitando la detección temprana de riesgos relevantes. Es decir, una auditoría más estricta y bien supervisada habría disminuido considerablemente la probabilidad de escándalos y sus consecuencias financieras, legales y de reputación. Gracias. Gracias. Gracias.